buen día, muy bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Bienvenida, Denise. Buenos días para todos, acá con todo el calorcito de Verdad y Vida en este canal. Bienvenidos y gracias por estar del otro lado y gracias por todos los mensajes de felicitaciones, de motivación, de aliento y consultas que nos están acercando cada día y cada noche. Que Dios les bendiga. Bien, hoy queremos abordar el tema las otras necesidades básicas insatisfechas. Comenzamos mencionando lo que el psicólogo judío americano Abraham Maslow, que nació en la primera década del siglo XX y falleció en 1970, él escribió una obra que se llamó Motivación y Personalidad, en la cual expone las necesidades primarias, secundarias, terciarias. Vamos a mencionar un poco sobre esto, también qué dice el Instituto Nacional de Estadística, ahora que estamos en temas de censo, y por sobre todas las cosas nosotros comenzamos diciendo que suscribimos a lo que vamos a decir como introducción al tema, pero hay un pero. Hay otras necesidades que son básicas, fundamentales y que en la mayoría de la población están insatisfechas y después de todo es gratis satisfacerlas, no se requiere ni voluntad política, no se requiere un presupuesto específico asignado en la próxima rendición de cuentas, solo se requiere un acto de voluntad humana de cada individuo para satisfacer esas necesidades que todos tenemos y nacemos con ellas. Bueno, vamos a comenzar por las primarias, Denise. Sí, las primarias hacen, bueno, al dormir, a la alimentación, el respirar, cosas necesarias que si no lo hacemos morimos, o sea, son fundamentales para nuestra existencia humana. Y a propósito de eso, hace un par de días atrás encontraron en la selva amazónica de Colombia que había un avión siniestrado en el cual falleció el piloto, el copiloto, la madre de 4 niños. La madre se dice que sobrevivió por 4 días hasta que finalmente falleció, pero se habla de milagro, no puede ser otra cosa que un milagro de Dios. Cómo sobrevivieron 4 niños, de los cuales la mayor tiene 13 años y el menor 11 meses y cumplió el año estando en la selva por 40 días. Atención, señores, 40 días sobrevivieron. No solo el tema de la alimentación, el agua, el abrigo, la protección, las alimañas, las serpientes, todo lo que hay en las fieras salvajes, todo lo que puede haber de un riesgo para cualquier persona y mucho más 4 niños. La mayor 13, reitero, la que le seguía 9 años, después 4, entre 4 y 5 la tercera y menos 1 año el cuarto. Ahí se manifiesta la necesidad de este primer punto, las necesidades básicas primarias. Sí, además, bueno, estamos diciendo lo que establece Maslow, ¿no? Todos aquellos que han estudiado carreras de orientaciones sociales, por supuesto que está incluido el ser humano, han estudiado la pirámide de Maslow. ¿Quién no lo ha estudiado? Estamos siguiendo esto que dice Maslow, también habla de la protección del frío y el calor, a propósito de la onda polar, de la ola polar que estamos teniendo en nuestro territorio de la República Oriental del Uruguay. De lo cual a veces, Freddy, al uruguayo se le hace un poco costoso calentarse, tanto cuando hacía muchísimo calor como ahora que hace muchísimo frío. Entonces estas necesidades básicas primarias, bueno, en realidad, entre comillas, la mayoría o todo el tiempo la podemos resolver. No es como en otros países que tienen acondicionado toda su casa, el auto,
Nosotros acá apenas tenemos acondicionado y gracias a Dios, damos gracias a Dios por ello, pero se nos hace muy difícil, Freddy, día a día enfrentar estos costos de electricidad, de leña, de lo que sea que uno recurre para poder calentarse. Sí, en otros lados también es costoso. Me acuerdo de nuestro amigo y anfitrión, el pastor Enrique, en la ciudad de Nueva York, que gasta $1.500 por mes en invierno, pero claro, cae nieve, temperaturas extremas bajo cero, entonces día y noche se requiere tener calefacción para poder vivir bien. Si no sería terrible soportar tantos fríos. Acá lo soportamos con mucho menos que eso, y no nos queda otra porque cada uno debe adecuarse a sus posibilidades financieras. Entonces, queda clara las necesidades básicas primarias. Las secundarias las estuviste... Complementan, obviamente, y satisfacen de mejor manera las primarias, por supuesto, una continuación de la otra, y este es el orden, volvemos a repetir, que estableció Maslow, de lo cual hacen, bueno, a las necesidades de satisfacción médicas, de atendernos cuando estamos, no solamente cuando estamos mal, de hacernos los chequeos, también tiene que ver con el trabajo básico. Yo creo que lo pondría en primer lugar. En esta sociedad, ¿verdad? Yo creo que lo pondría en primer lugar. Por eso estamos diciendo qué es lo que dice Maslow. Habla acerca de la necesidad de trabajar, también de la vivienda, no sé, yo creo que la pondría en primer lugar también, ¿no? De vivienda también. Habla también, bueno, los derechos que garanticen la propiedad privada. ¿Está bien? Sí, está bien. También estar conectado a algún servicio móvil por algún caso de urgencia o emergencia. Correcto, y luego tenemos las necesidades terciarias que tienen que ver con la convivencia y el desarrollo social de las personas, ¿no? El círculo de pertenencia, los grupos de pertenencia sociales, académicos, etcétera, en los cuales nos conectamos mejor con nuestros pares, tenemos un lenguaje en común, hablamos de temas que nos interesan a todo el grupo, no así los que están muy por arriba de ese grupo o muy por debajo, que de pronto no se sentirían cómodos. Y esto pasa inclusive en las congregaciones. Si uno va a la ciudad de Cleveland, donde está la sede mundial de nuestra institución, en el estado de Tennessee, hay iglesias anglosajonas y hay iglesias hispanas, se habla en algunas, son bilingües, inglés y español, y los propios miembros se clasifican y se sienten, digamos, identificados con sus pares, aún dentro de la iglesia, ya sea una iglesia que es en el norte de Cleveland, que es el templo evangélico más pentecostal más antiguo del planeta, y ahí se congregan básicamente los docentes de la Universidad Lee, y bueno, todos los intelectuales se sienten identificados entre sí porque hablan un lenguaje y un tema en común. No obstante, los estudiantes de la universidad van a otra iglesia que es bilingüe, a la cual también asiste gente trabajadora, y la propia gente busca dónde sentirse a gusto y con quién se identifica. Bueno, aquí yo, sí, también usted puede opinar, nos gustaría, sabemos que bueno, a veces en este horario es un poco complicado, ¿no? Pero usted puede hacerlo, ahí tiene en pantalla, sale a cada momento el teléfono de contacto, donde usted puede decir, a ver, ¿cuál sería para usted la necesidad primaria, luego la secundaria y la terciaria? La terciaria que habla Maslow, bueno, lo que dice la psicología acerca de la socialización primaria y secundaria. Ahora yo creo que esto no sé si estaría en tercer lugar, ¿no? Bueno, aquí vamos opinando, sea partícipe entonces de este programa, esté mandando mensajes en el momento, la hora, usted sabe que tiene la repetición de este programa al finalizar la programación de este canal, usted tiene la repetición de este programa, así que esperamos, ¿usted qué opina? Para usted, ¿cuál sería la necesidad en primer lugar, en segundo y en tercer lugar?
Y acá hay algo muy interesante que también establece Maslow, la necesidad de pertenecer o estar en una sociedad justa, ¿no? Donde haya justicia. ¡Wow! Bueno, aquí me parece que nos quedamos a medio camino, ¿no? La justicia en estos últimos tiempos, durante toda la humanidad, porque obviamente la justicia humana no es justa, ya lo sabemos, pero en estos últimos tiempos se acerca muy poco a una justicia realmente. Siempre se está a favor de, lamentablemente, del que hace lo malo en lugar del que hace lo bueno. Hay muy pocos casos que vemos que la justicia se equilibra o realmente se establece la justicia en estos tiempos. Así que bueno, esperamos sus comentarios durante todo este día y bueno, los esperamos y estamos agradecidos por ellos. Este asunto tiene un multienfoque, como todos los temas de la vida del ser humano. Lo que hemos compartido es una base científica, consideramos a este psicólogo un científico que en base a sus investigaciones, a sus estudios, establece esta relación de necesidades primaria, secundaria y terciaria. Ahora vemos lo que dice el Instituto Nacional de Estadística de nuestro país y se refiere a las necesidades básicas insatisfechas cuando alguien no accede a un baño o aún accediendo su uso exclusivo del hogar o no. Hay gente que comparte un baño con otros núcleos familiares. La evacuación del servicio sanitario, si es una red general, fosa séptica, pozo negro, etcétera, consiste en verificar si los hogares han satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas y considera pobres aquellos que no lo hayan logrado. Las necesidades básicas consideradas son 6 y se vinculan al acceso de vivienda decorosa, abastecimiento de agua potable, un problemón que está viviendo el área metropolitana en este momento, servicio sanitario, energía eléctrica, artefactos básicos de confort y la educación. Bien, ahora, en este siglo XXI, en estos últimos años, se le han agregado otras necesidades, más allá de lo que vamos a hablar a continuación. Se le han agregado otras necesidades. Sí. Sabemos que la ideología progresista está avanzando en el mundo occidental y se van generando problemas. Muchas veces decimos que ciertos colectivos políticos y sociales te quiebran las piernas y luego te ofrecen muletas. Sería preferible que no nos quebraran las piernas antes que necesitar muletas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque generan un problema donde no lo hay y luego te ofrecen la solución. Es decir, dividen a la sociedad entre ricos y pobres y nos enemistan entre cada grupo social o financiero o académico, entre pobres y ricos, entre negros y blancos, entre heterosexuales y homosexuales, entre ateos y creyentes, etcétera, etcétera. Entonces nos ponen a la población de un lado y del otro, como dice el refrán, divide y triunfará. Supongo que creen en esa máxima y es lo que están haciendo en muchos lugares. Entonces, ahora vemos cómo el feminismo como ideología está avanzando, los colectivos LGBT están avanzando, conquistando más que derechos, privilegios, porque los derechos ya estaban garantizados en el artículo 8 de la Constitución de la República. El gobierno de turno simplemente debe hacer respetar ese derecho que ya preestablece la Constitución de la República y no serían necesarias leyes para otorgar privilegios, pero es lo que están haciendo ahora, generando privilegios en la mujer sobre el varón y en un aspecto filosófico ideológico, en lugar de preocuparse por generar fuentes de trabajo y proveer viviendas para quien no lo tienen, están promoviendo más bien división social entre heterosexuales y homosexuales, entre el hombre y la mujer,
etcétera, etcétera. Entonces, A ver, permitime una cuestión. Yo creo que vamos entendiendo, ¿sí? Todos los que nos están siguiendo y bueno, van un poquito reflexionando, abriendo su manera de pensar, cuestionándose, y eso es lo que queremos en este programa. No queremos que usted lo acepte como que, bueno, sí, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Pero en cuanto a lo que les estamos diciendo de observaciones, investigaciones, y que siempre lo estamos, ¿verdad?, llevando a través de exponiéndoles, ¿verdad?, en pantalla las fuentes que las estamos sacando, que no son inventos nuestros ni nada, de que, bueno, Freddy, creo que esto ya está traspasando una ideología política. Todo esto ya no tiene que ver, porque, a ver, si nos remontamos a la historia, aunque la historia la quieren, ¿verdad?, liquidar, sacar de nuestra memoria, pero quienes no la queremos liquidar y hacemos memoria, siempre había cierto partido político que atacaba a los otros porque ustedes son los responsables, ¿verdad?, de la pobreza y de que haya más pobres, ¿no?, y de las divisiones de las clases sociales. Yo me acuerdo de esto, que era un cliché, pero a lo largo de muchísimos años. Pero creo que ahora con lo que estamos viendo, que ya no depende de una corriente de ideología política, sino que esto depende entonces de una corriente globalista, ¿sí?, que está fomentando y dividiendo a todas las sociedades en el mundo y trayendo cada vez más pobreza. sí, porque cuando uno es pobre tiene que depender de alguien que le dé. Hoy día hablábamos en un programa anterior que el Frente Amplio propuso un proyecto de ley para darle toallas higiénicas a las mujeres sí. más pobres. Sería mejor que le dieran trabajo y no una toalla higiénica, señores. Sí. Usen la cabeza un poco más para generar fuentes de trabajo, que es lo que dignifica al ser humano, y no estén, digamos, fomentando la mendicidad y más la pobreza para que dependa de ustedes, señores políticos. Usen la cabeza, por favor. Entonces, ¿qué dijo el matemático, filósofo, teólogo Blaise Pascal? En el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Suscribimos 100% en lo que dijo Blaise Pascal, tiene toda la razón. Entonces, desde lo espiritual, que hasta ahora no habíamos hablado absolutamente nada de esto, porque científicamente se habla del ser humano como un ser biopsicosocial, biológico, psicológico y social, pero se les escapa el área espiritual, que inclusive los más ateos y agnósticos también tienen un área espiritual. Hay ateos proactivos, es decir, que no solo son ateos para sí, sino que promueven el ateísmo como una religión más, cuyo Dios es el ser humano. No creen en una deidad externa a la humanidad, sino que el Dios del ateo es el propio ser humano. Usted los va a escuchar decir, yo solo creo en mí mismo, yo soy mi propio Dios. Y eso en base a la soberbia original que se originó, valga la redundancia, con Satanás en el cielo, quiso ser igual a Dios, y luego tentó a Adán y Eva con la misma postura de ser igual a Dios, y hoy, a través de la ciencia y la tecnología, los humanos pretenden ser igual a Dios. Van a fracasar en el intento, pero se autoperciben como Dios. Ustedes escuchan hablar a Klaus Schwab, el presidente y fundador del Foro Económico Mundial, y él mismo dijo recientemente, el futuro no está ocurriendo, simplemente lo estamos construyendo nosotros. Y todos los que estamos aquí reunidos, agregó, tenemos la capacidad de resolver los problemas de la humanidad. ¡Wow! Bueno, yo creo que, a ver, cada vez más la ciencia está abriéndose a una espiritualidad porque ya no le queda de otra. Hay muchas cosas que la ciencia no puede solucionar y como veíamos en otros programas de Verdad y Vida, científicamente está comprobado que la oración ayuda muchísimo
muchísimo a aquellas personas que lo practican para su recuperación y muchas para su sanidad. Entonces ya no le queda de otra que abrirse a una espiritualidad. De hecho, varios profesionales se están abriendo a la espiritualidad. El tema ahora es a qué tipo de espiritualidad se están abriendo. Aquí abrimos otra interrogante, otro signo de interrogación realmente, porque no toda la espiritualidad, por supuesto, refiere a Dios, al Dios que nosotros le estamos acercando y le estamos predicando. Entonces ahí, Freddy, está un poquito la cuestión. Y esto de los humanistas, bueno, ellos practican también, en cierta manera, un tipo de religión, porque el creer en el ser humano también se basan, digamos, en una palabra, que es la ciencia, ¿verdad? Y creen que, bueno, la humanidad tiene un ciclo, este ciclo se va a terminar y de ahí va a empezar otro ciclo. Sí, este ciclo se va a terminar, pero el asunto es que no va a empezar otro ciclo. Así que bueno, eso es lo que establece la palabra de Dios, el fin de los tiempos, ya estamos, se está acercando, y bueno, que queremos acercarle lo que establece Dios, la palabra de Dios. Bueno, sí va a empezar otro ciclo, pero no accesible a todo el mundo como usted lo desearía, sino solo a aquellos que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esto es gratuito, es voluntario, pero usted mismo se autoclasifica si quiere ser parte de ese grupo, gran grupo a nivel global, o quiere estar por fuera, usted lo decide. Entonces, la primera necesidad de la cual mucha gente está insatisfecha es de Dios. Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Dijo Jesús, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separado de mí nada pueden hacer. El pámpano es justamente la ramita que porta la uva y que va conectada a la vid. Bueno, pero aquí acá esta palabra es crucial. ¿Sabes por qué, Freddy? Perdona que te interrumpa, pero yo me pongo del lado de las demás personas también, que quizás se están preguntando, pero yo creo en Dios. Yo tengo a Dios en mi corazón, pero esta palabra, que lo dice Dios, no se lo estoy diciendo yo ni tampoco acá Freddy, dice que hay que permanecer en Él. ¿Y usted qué entiende por permanecer? Permanecer a su manera, a su estilo, a su manera de pensar, sentir, comportarse frente a Dios, ¿o será la manera de Dios? Sí, es a la manera de Dios. Porque dice que entonces si no permanecemos en Él, a su manera, porque aquí hay reglas, leyes, obviamente hay muchas bendiciones dadas por Dios, pero es causa-consecuencia, derecho y obligación, para que usted lo pueda entender. No es que recibimos todo, sí lo recibimos de gracia, favor inmerecido, lo recibimos gratis, no hay que pagar, usted no pague por un milagro de Dios, por favor, pero, a ver, no es a mi manera, lo que yo pienso, lo que yo quiero hacer, porque le impongo cosas a Dios y hacelo así, hacelo allá, y por qué pasó esto, no, sino que es a la manera de Dios. Y esto es importante que usted lo vuelva a recordar, sí, porque ya lo hemos dicho en varios programas, y si no lo sabía, bueno, ahora comience a conocerlo y a saberlo. Bien, la segunda necesidad básica que todos tenemos es la necesidad de amor. ¿Cuánta gente no sabe lo que es el amor? Digo, sí sabe la teoría de pronto, tiene algún concepto, alguna definición, pero no lo ha recibido de sus padres, no lo ha recibido de sus seres más queridos, sino que ha sido rechazado y por ende luego cuando va creciendo rechaza a los demás. Estuvimos hablando en nuestra edición anterior un poco de los traumas, la falta de perdón, etcétera, cómo se motiva esto por falta, el rechazo genera resentimiento, rencor, odio, etcétera. Entonces, ¿qué dicen los versículos bíblicos? En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel
para que todos no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Y en 1 Juan 4:9, el mismo autor dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito o Hijo único para que vivamos por Él. O sea que Dios es amor, necesitamos en primer lugar a Dios y segundo el amor de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo, ya sea que usted crea en Él o lo rechace, pero lo que hace la diferencia es si usted cree en Él, lo ama, se acerca a Él para que Él se acerque a usted. Y en 2 Corintios el apóstol Pablo nos dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Es decir, Jesús se identificó con nosotros, se desacomodó a sí mismo, porque eso es lo que significa el amor ágape, que está mencionado en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios. Ese es el amor ágape, es el amor sublime, el amor de Dios, el amor más puro, que solo viene de Dios. Y luego podemos tener otras acepciones para la palabra amor, que en el original griego, el amor fileos, etcétera, etcétera, que se refiere al amor de amistad, el amor entre hermanos, entre padres e hijos, etcétera. El amor eros, el amor de pareja. El amor verdadero siempre viene de Dios en todas sus acepciones, siempre. Ahora, cuando hay amor egoísta, que lo que hay es lujuria, que lo que hay es engaño y es mentira, parece ser pero no es. Estamos hablando del amor auténtico, siempre en todas sus manifestaciones viene de Dios, para que lo disfrutemos en familia, en pareja, en grupos de amigos, en la sociedad y por supuesto en la iglesia. Luego tenemos la autoestima. La autoestima correcta, qué importante esto, porque realmente la gente tiene muchos problemas con la valoración personal, y esto es en todas las edades. Como siempre estoy diciendo, cuando nacemos nuestros padres, y está bien, perfecto, nos enseñan a querer a los demás, pero no amarnos a nosotros mismos, respetarnos y valorarnos. Y esto refiere tanto a una baja valoración como a una sobrevaloración, y de esto también tenemos mucha gente que se siente superior a los demás porque, bueno, tienen un mejor trabajo, tienen un poco más de dinero. Bueno, eso no hace una mejor persona, por favor. Y sí, tenemos mucha gente con muy baja valoración personal. Bien, en Romanos 12:2 nos dice el apóstol Pablo: no te conformes a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por la gracia que me es dado, digo que nadie tenga más alto concepto que el que debe tener de sí mismo, que es lo que decía Denise, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y esto da pie a la cuarta necesidad básica insatisfecha, que es la fe y la esperanza, que van ligadas. Romanos 5:1, que dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Podemos afirmar que vivir sin fe es vivir sin esperanza. Y la esperanza puesta en los hombres es esperanza que puede fracasar, porque los hombres podemos fallar, pero la esperanza puesta en Dios no falla. Y por último, la paz de Dios. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, en San Juan 14:27. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Listo.
Así es. Bueno, damos gracias a Dios porque tenemos entonces la necesidad de aquellos que profesamos la fe en Jesucristo, no en cualquier Dios, por favor, con minúscula, sino la fe en Jesucristo, que tenemos todas estas necesidades que son esenciales para, no solo para poder existir, sino también para poder sobrellevar todas las necesidades, los problemas que se nos plantea día a día. Estamos agradecidos a Dios por ello y les decimos que Dios les bendiga y nos reencontramos entonces mañana por este mismo canal en otro programa Verdad y Vida. No te vayas porque seguí con toda la programación del Canal 2.